Hay momentos en los que la vida deja de preguntarte simplemente qué querés. Y las situaciones, las circunstancias e incluso uno mismo empieza a plantearse y a preguntarse quién es uno realmente frente a esas situaciones. ¿Quién sos vos frente a eso que te está pasando, no? Y ahí está la diferencia que realmente puede cambiarte la vida. Porque querer a algo o a alguien son cosas muy diferentes. Hay momentos en los que ese trabajo no te representa, en los que puede haber algún tipo de relación que podés sentir la verdadera, pero que en algún punto te aleja de vos mismo o te muestra cosas de vos mismo que no estás disponible o dispuesto a trabajar. Eso también expone mucha cobardía. Hay momentos en los que hay un proyecto que para vos era todo y lo dabas todo, pero que en algún punto pierde sentido. Donde puede ser incluso que veas el espejo y sientas que esa persona que ves ahí, que te devuelve ese reflejo, ya no resuena con vos. O no coincide con esta persona que estás encarnando hoy y sentís que debes todavía encarnar ese mismo personaje, esa misma persona que venís sosteniendo hace años. Y la mayoría interpreta eso como una crisis, pero los antiguos lo llamaban de otra manera. Es un proceso iniciático. Y justamente de eso quiero hablarte hoy. Porque seguramente lo habrás escuchado, lo habrás visto, que el 12 de agosto tenemos un eclipse. El 12 de agosto del 2026 vamos a tener un eclipse solar total a los 20 grados con 6 minutos del signo de Leo. Y sinceramente para mí no es un eclipse más. Es uno de los más fuertes, si no es el más potente de todo el año. Y no solamente por lo que la carta y los emplazamientos astrológicos que quedan al momento del eclipse son muy fuertes, sino porque además, eh, más allá de las configuraciones planetarias, ¿no?, que lo acompañan y lo sostienen, toca un símbolo muy importante en la astrología, que es el Sol. Y cuando el Sol se eclipsa, ya las civilizaciones antiguas no estaban solamente viendo un fenómeno astronómico, ¡ay, qué lindo! No, ¿sí? Estaban presenciando una crisis y una actualización dentro del orden del propio mundo, porque el sol es el rey, y es el principio de la autoridad, y es el principio vital. Entonces, todo eso, al quedar en sombra, al ser oscurecido, pierde sentido, cambia de dirección, cambia la coherencia y la cohesión de la realidad. Y cuando el sol desaparece en pleno día, hay un mensaje muy claro. Hay algo de nuestra conciencia, de nuestra chispa, de nuestra luz, que es reiniciado. Algo relacionado con el poder afuera y con nuestro propio poder también cambia. Y quiero que guardes esa idea para acompañar, porque vamos a desglosarla y la vamos a trabajar mucho, no solamente en este video, sino en los que van a venir en este canal. Porque yo no creo que este eclipse sea solamente tres cambios. Viene a poner a prueba algo mucho más profundo y a veces hasta doloroso, que es tu identidad. Antes de seguir, si te interesa este tipo de análisis en los que mezclamos astrología kármica, astrología tradicional, mitología, psicología, suscríbete al canal porque durante todo agosto voy a estar publicando contenido sobre estos eclipses y realmente no quiero que te pierdas nada de lo que se viene porque es un periodo en el que más receptivo uno tiene que estar y en los que más flexible también tiene que estar, ¿sí? Ahora sí vamos a meternos de lleno en este eclipse. ¿Y qué es lo que lo hace especial? Porque astronómicamente vamos a tener un eclipse total de Sol. O sea, la Luna, desde nuestra perspectiva, va a estar cubriendo completamente el Sol durante aproximadamente 2 minutos y 18 segundos. Y será visible este eclipse en una franja muy específica del planeta, ¿sí? Mientras que va a poder observarse parcialmente en Norteamérica, Europa, ¿dónde más? En el norte de África, en el norte de Asia, pero también en gran parte de lo que es el océano Atlántico, Pacífico y Ártico, ¿sí? Eclipsa principalmente el hemisferio norte, esto. Pero lo verdaderamente grosso, importante, no es solamente dónde se ve. Obviamente, con el correr de los meses, cuando ese grado 20 de Leo sea activado, sobre todo por planetas que pasen por el signo de Escorpio, ¿sí? Eh, que se vayan acercando, ¿no?, al grado 20 y hagan cuadratura a este punto, en octubre, finales de octubre, principios de noviembre ya se va a empezar a sentir, vamos a tener activaciones de este eclipse, ¿sí? Y cuando hablamos de un eclipse solar en Leo, tenemos que hablar de un sol que está en domicilio.
Leo es el signo del sol, es el signo en el que el sol expresa su máxima dignidad, donde se aumenta la visibilidad, la voluntad, la creatividad, la capacidad de liderar. Representan al unísono la identidad, la nobleza, el orgullo, el corazón, la autoestima, pero también representa la sombra del ego, la necesidad de reconocimiento, la arrogancia, la soberbia, el hacer todo a tu manera, en tu ley, la necesidad de validación. Y acá aparece la primera gran enseñanza de este eclipse, porque yo no creo que venga a destruir el ego. Para mí viene a regular el ego, personal y colectivo también, ¿no? El ego no es el enemigo, es una herramienta. El problema acá es cuando dejamos de usar el ego y permitimos que el ego nos posea. Somos poseídos por el ego y nos usa a nosotros. Puede ser desde el miedo, puede ser por alguna inseguridad, lo que sea, ¿no? Pero cuando una imagen vale más que tu verdad, cuando ese personaje se come a la persona, o cuando el reconocimiento externo importa mucho más que tu propósito, bueno, esas son dinámicas profundamente leoninas. Entonces, la pregunta que viene a hacernos a todos este eclipse es, ¿qué querés ser? ¿Quién querés ser? Al ser en el grado 20 de Leo, obviamente las personas que tengan puntos importantes de su carta cerca del grado 20 de Leo van a sentirlo con mucha más fuerza, es decir, ascendente, regente del ascendente, sol, luna, medio cielo. Lo mismo para las personas que tengan puntos o planetas importantes de su carta cerca del grado 20 de los otros signos fijos, es decir, Tauro, Acuario y Escorpio. Entonces, ¿qué parte de la identidad que hoy sostenés dejó de estar viva? Ya está inerte, ya te está sacando fuerza, te está sacando energía, te está drenando. Porque hay algo que observo una y otra vez, sobre todo en las últimas mentorías y consultas y sesiones que estoy teniendo, e incluso a mí me está pasando en mi vida personal y en mi entorno lo veo. Lo veo una y otra vez y hay mucha gente que estamos en esa, ¿no? Muchas personas no sufrimos porque la vida cambia, porque todo cambia todo el tiempo, pero sí el sufrimiento viene por intentar sostener una identidad o intentar sostener desde el ego o algo que ya no tiene un sentido, que no tiene el mismo sentido. Y ahí aparece el desajuste del que quiero hablarte, justamente para que estas semanas entre eclipses y todo lo que va a dejar, porque el eclipse no es una cuestión de un día, que ahora estamos todos hablando del eclipse y después a otra cosa mariposa. No, guardate este video, porque los temas de eclipses son portales. Y el portal sí lo atravesás, lo ves, qué lindo, pero después empiezan a decantar cosas con el correr de los meses. E incluso los eclipses solares tienen influencias que duran años. Así que guardate este video. El desajuste entre la persona que sos hoy y la persona que seguís creyendo que sos, eso es lo que se va a notar. Y a la vez el peaje que vos tenés que pagar, el precio que tenés que pagar, el sacrificio que tenés que hacer en el mes de agosto para poder hacer este proceso iniciático y habitar el nuevo escenario de tu vida. Hay principios que todavía van a seguir respetándose. Y hay valores que te van a seguir fortaleciendo. Pero también hay formas de definirte que ya cumplieron un ciclo y que te están haciendo perder oportunidades laborales, de vínculos, de amor. Y cuanto más te aferres a esos valores, a esos códigos, a esa identidad construida desde la herida, más incómodo va a ser este proceso. Porque los eclipses no te negocian. Los eclipses te revelan y te van a mostrar esos lugares. Y cuando muestran, muchas veces revelan aquello que perdimos por haber elegido desde el orgullo, desde la prepotencia, desde la necesidad de tener razón. No es que solamente cerrar etapas. Este eclipse viene con muchos arrepentimientos. Hay que decirlo también. Porque quien del ego vive, de soledad muere, dicen, ¿no? Entonces, también viene a preguntarnos cuántos nos costó sostener determinadas visiones de nosotros mismos, o códigos, o formas. Y ahora quiero tocar un tema y decirte algo que casi nadie va a mencionar de este eclipse seguramente. Porque además de ocurrir en Leo, ocurre exactamente en un sector muy específico del cielo, ¿sí? Muy particular. Y no me parece un detalle menor, porque el grado 20 con 6 minutos de, de Leo está dentro de la Nakshatra Purva Palguni y está regido por Venus. Y la deidad es Vaga, el dios de la prosperidad, del disfrute y de la capacidad de compartir los dones que uno trae a la vida. El símbolo de esta mansión lunar es una hamaca, ¿sí?
o a veces también se la representa con la parte delantera de una cama. Y esto no es que te está hablando de pereza, de distracción, de la fiaca, ¿no? Es algo mucho más profundo. Este es un eclipse que revela los valores que uno tiene, los dones, las aptitudes que uno tiene y que no comparte. Cuando uno viene con una facultad, cuando uno viene con un don, si eso no lo comparte, no lo desarrolla, es la luz divina que se quiere expresar a través de uno. Y cuando uno eso no lo cultiva y no lo honra, se vuelve en contra. Es como la persona que actúa, que es actor, pero en vez de actuar, hace drama con sus amigos, con sus parejas. Es lo mismo, en vez de proyectar ese don, se le vuelve en contra. Es la persona que tiene mucha capacidad para poder gestionar negocios y grandes cantidades de dinero y de riqueza y en vez de compartir eso con el mundo, se lo guarda y eso genera desbalance. Entonces, acá hay un tema muy importante con esto de Venus también, ¿sí? Porque Venus habla también del amor y habla de las penas de amor y habla de las cosas que se pierden por no saber abrir el corazón. Entonces, hay algo mucho más profundo acá, porque esto habla de la capacidad de disfrutar, pero también de permitirse construir. Y hay personas que muchas veces consiguen todo lo que desean, pero nunca llegan a disfrutarlo. Y personas que se boicotean porque se sienten un trapo de piso, entonces cuando les llega algo que es valioso, genuino, grande, se arrugan y se boicotean. Entonces siempre falta algo, siempre falta una meta, siempre no soy suficiente, siempre hay alguien que... ¿Sí? Siempre hay alguien que está mejor, siempre hay alguien con quien compararse, siempre el jardín del vecino es más verde, siempre hay un reconocimiento que todavía no llega, siempre faltan 5. Y eso también es una manifestación del ego y de la envidia. Entonces, fíjate qué interesante, porque un eclipse en Leo no es solamente, ay, abro el corazón y siento y todas somos Bonnie Tyler, ¿viste? Total Eclipse of the Heart, ¿viste? Todas así. No, mi amor. Hay un trasfondo simbólico gobernado por Venus. Entonces, ya no es, ay, brillar. ¿Cuánto de ese brillo nace de tu corazón? ¿Y cuánto de ese brillo nace de la necesidad de ser visto? Y eso cambia absolutamente todo. Cuando uno mira la carta completa del eclipse, vemos que no solamente tenemos al Sol y a la Luna en Leo, sino que también contamos con Júpiter y Mercurio casi en conjunción en Leo, ¿sí? En el mismo signo. Es decir, el foco del cielo está centrado en el principio de la identidad, del yo solar, en la creatividad, en el liderazgo, en la expresión personal, pero muchos de esos planetas que se reúnen en el mismo lugar, cuando esto sucede, porque vamos a tener un estelium en Leo, la vida nos obliga a mirar exactamente eso. Todo gira y se va hacia eso. Y por eso creo que durante los meses posteriores al eclipse muchas personas van a preguntarse cosas como, no sé si este trabajo me representa, no sé si esta carrera me representa, no sé si esta relación sigue siendo verdadera, no sé si este proceso o este proyecto o este grupo o este equipo sigue resonando con quien soy hoy, yo. Así como mucha gente va a decir, qué boludo que fui, mira lo que dejé perder, mira lo que dejé morir, mira lo que no aproveché, mira lo que perdí por prepotencia, por arrogancia. Y eso va a tener que ver mucho con lo que va a estar viviendo mucha gente con Venus retrógrada entre Escorpio y Libra en los meses de octubre y noviembre. Entonces, estas cosas de eclipses van a mostrar cuáles son esas identidades y personajes que ya están gastados, que ya están vencidos, que ya son inmaduros. Y acá tenemos otro protagonista en la historia, porque mientras todos estos planetas se están juntando en Acuario, Plutón está, perdón, en Leo, Plutón está en Acuario, mientras tenemos a Júpiter en Leo, Sol y Luna eclipsándose en Leo, Mercurio en Leo, bueno, Venus no, Venus va a estar en Libra en ese momento. Pero mientras tenemos todo esto pasando en Leo, tenemos a Plutón en Acuario. Y esto es súper importante porque Leo y Acuario son polos del mismo eje nodal que estamos empezando a transitar. Y Leo te va a decir, y bueno, ¿vos quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Dónde brillás? ¿Qué quiero? Yo. Y Acuario te va a decir, bueno, loco, pero todo muy lindo con vos y con tu melena, pero ¿a dónde va? ¿A dónde va ese yo? ¿A dónde va tu luz? ¿Qué necesita el colectivo? ¿A quién le importa quién sos si no puedes hacer algo por los demás y si no tenés resonancia con los otros? Si no tenés empatía, si no tenés un registro, si no tenés un... Entonces, si bien Leo concentra, la función acuariana tiende a distribuir de alguna manera.
O sea, lo leonino pone el foco en una figura y Acuario un poco reparte ese protagonismo. Entonces, eso también se va a mostrar de forma muy directa, muy visible, muy palpable con este eclipse a nivel personal y colectivo. Vamos a ver personas que durante años ocupaban un centro de una escena y que de repente, después del eclipse, van a empezar a perder influencia. Y no necesariamente porque fracasen, pero es un cambio histórico en el tiempo y bueno, cambian un poco los climas, ¿no? El tema es saber adaptarse. Y Leo gobierna a los reyes, los presidentes, las celebridades, las grandes artistas, los deportistas, las figuras que ocupan un centro de un escenario que tiene mucha influencia. Y cuando un eclipse con un sol en domicilio se da en Leo, la magnitud de esto muchas veces trae que veamos gente muy exitosa que se retira, cambios en los liderazgos, ¿no? Que a veces, uy, qué artista hermosa, famosa, pero está tan debilitada, bueno, se retira de la música por tiempo indefinido. Eso es un eclipse de no, sur en Leo, de sol. Pérdidas de influencia, gente que por ahí antes tipo te mostraba no sé qué y todos los boludos lo aplaudían y lo seguían y de repente como que ya la gente, la mente acuariana, la masa está en otra. Incluso pueden ser despedidas importantes de figuras públicas, a nivel de decesos, de superestrellas, de mandatarios, de gente que puede ser amada o odiada, ¿no? Pero que de alguna manera tiene una influencia leonina, tienen un protagonismo, tienen algo que por un lado o por otro influye, ¿no? En lo acuariano, en lo colectivo. Y mientras tanto, otras personas van a empezar a ocupar esos espacios. Porque el poder no es que desaparece, la influencia no es que desaparece, el arte, la música no es que desaparece, el amor no desaparece, simplemente cambia de manos y se va transformando y eso vale tanto para la política, para el deporte, para el cine, para la música, para las redes sociales, para los influencers, para cualquier ámbito donde exista una figura visible. Y hay algo más también con este eclipse. Es muy cerca del grado en el que hay una estrella que se llama Merak, que pertenece a la constelación de la... ahí se me fue, de la Osa Mayor, ¿sí? Y es una estrella que está asociada también con el liderazgo, con la capacidad de avanzar en la vida, con el ejercicio del poder. Y esto es re potente y es re fuerte porque los navegantes antiguamente usaban a la constelación de la Osa Mayor para encontrar el norte, ¿sí? Y no es porque sea la constelación más brillante de todas, pero sí permite orientarte. Y me parece que es un simbolismo precioso para este eclipse. Porque después a finales de agosto tenemos otro eclipse, que es en Pisces. ¿Sí? Y quizás creo que esto nos viene a pedirnos individualmente que habitemos un lugar distinto. Que tomemos el verdadero propósito, que te conviertas en otra persona, que entiendas que también, ay no, la afuera está mal, todo este maldito sistema está mal, el otro está mal, ¿y vos qué? ¿Y por casa cómo andamos? Siempre es más fácil decirle al otro que es el que está es tóxico, que no sé qué. ¿Y vos? ¿Y vos qué onda? ¿Y tu ego qué onda? Que no quiere abandonar los lugares de víctimas, esos empoderamientos forzados, truchos, ¿no? De empoderamiento nacido del enojo solamente, o de la evitación total, o del victimismo. Y esto viene a recuperarte un norte más genuino. Te viene a recordar quién carajo sos. Y que dejes de sostener una imagen que ya no te cumple, que ya no te sirve, que te aísla, que te hace perder oportunidades, que te hace perder dinero, te hace perder tiempo, te hace perder el amor de tu vida por orgullo, por, por prepotencia o por miedo y por cobardía. Y ahí es cuando uno, con este eclipse y lo que viene después, dejas de actuar para cumplir expectativas. Dejas de confundir ese reconocimiento con un propósito. Uno tiene que estar centrado y quedarse centrado ante el que te putea y te insulta y te descalifica, pero también ante el que te adula y te dice, ay, qué lindo, qué hermoso que sos. Porque le estás dando poder, si no. Entonces, si prestamos atención, en la tradición china, Merak también tiene el nombre, le llamaban la puerta del gigante. ¿Sí? Es una estrella relacionada con la verdad, con la palabra, con sacar a la luz lo que permanecía oculto. Y eso vuelve de nuevo al simbolismo del eclipse.
Porque estos eclipses no es que hay de repente me inventó un problema y se me cayó todo encima. No, estas cosas ya venían de antes. Solamente que es algo que lo dejo de ver, hace esto el eclipse, tapo y aparezco de vuelta. Y ya no lo ves igual. O cuando se apaga el ruido blanco, te das cuenta de que estaba ahí. Digo, bueno, pará, ahora volvió a sonar y ya me molesta. Entonces se revelan cosas. No es que te crea la crisis, te planta el quilombo el eclipse. Ilumina algo que ya estaba y lo hace visible. ¿Por qué? Porque primero se eclipsa, desaparece y después vuelve a brillar y a mostrarse con más fuerza. Y aún así, al quedar algo al descubierto, si uno no hace nada, esas cosas tampoco cambian, porque uno tiene un libre albedrío. Entonces, ya no podemos hacer de cuenta que no lo vimos, pero ahí sí tenés que hacer algo con eso, ¿no? Una vez que ya te lo viste, bueno, no puedes desverlo. Una vez que ya sabés, ya está. Ahora, hablamos de astrología, hablamos un poco de astronomía, hablamos de la estrella y todo, pero hay que entender por qué el Sol está ligado en las culturas antiguas con la figura del rey. Y eso es bastante simbólico y creo que es relativamente fácil de entender, ¿no? Porque es el astro rey, se lo llama así siempre. Porque es el centro de nuestro sistema solar. La astrología no es heliocéntrica como la trabajamos, ¿no? Porque nosotros no vivimos en el Sol, pero entendemos que nuestro sistema solar gira en torno al Sol. Entonces, hay justamente mitos que nos enseñan mucho sobre esta cuestión de la verdadera autoridad, de lo que es el poder y la soberanía de verdad, que no nace del orgullo, que no nace de la arrogancia, que no nace de la prepotencia. Por eso quiero hablarte de algo que, sea cual sea la prueba que te toque transitar a vos personalmente, antes, durante y después de este eclipse, quiero hablarte de Faetón y Apolo, ¿sí? Y creo que estas historias, esta historia creo que conecta muy bien con lo que mucha gente va a sentir a nivel arquetípico, ¿sí? Eh, Faetón era el hijo de Helios, el dios Sol, ¿sí? Pero necesitaba demostrarle a todo el mundo, era un fanfarrón, un arrogante, un orgulloso, necesitaba demostrarle a todo el mundo que lo que podía hacer y lo que podía hacer. Entonces quería que todo el mundo lo reconociera, que todo el mundo lo aplauda, que todo el mundo le esté, ¿sí? Encima y que digan, ay, qué lindo es, que todos supieran quién es, ¿no? Y le pide a su padre conducir el carro del sol. Y Helios intenta convencerlo de que no lo haga. Pero no es porque no lo quiera, o porque lo subestima, o porque lo está carajeando, sino porque, ni tampoco es por una cuestión de que le quiere impedir crecer, ¿sí? Sino porque es algo que él no estaba preparado para sostener, esa responsabilidad, ese poder, ¿sí? Pero Faetón insiste, y Helios finalmente accede, pero ¿sabes lo que pasa? Se va todo al tacho, obviamente. Y se va todo al tacho por esto que te digo, por la soberbia. Porque el tipo se sube al carro, pierde el control, los caballos se desbocan, se sueltan, y el ciclo del cielo pierde su curso. La tierra comienza a incendiarse. Y hay partes de la tierra que empiezan a congelarse. Y Zeus termina fulminándolo con un rayo para restablecer el orden del mundo. Y muchísimas personas leen este mito o esta historia como una cuestión de desobediencia, como una cuestión solamente de soberbia y de arrogancia, pero también nos habla de otra cosa. No hay que ocupar un lugar para el cual no desarrollamos la conciencia necesaria. No hay que confundir el reconocimiento con autoridad o con idoneidad. Y eso para mí es exactamente una de las sombras principales que vamos a ver de forma muy nítida con este eclipse. Lo va a mostrar. Una cosa es tener poder y otra cosa muy distinta es tener autoridad. Porque el poder lo puedes imponer. La autoridad tiene que ser reconocida. Y esa autoridad, si es sana, no van a ser del ego, van a ser de tu carácter, de tu conciencia, de tu humildad, de tu bondad, de tu rectitud, de tu fortaleza.
Y los griegos nos dejaron otro mito que completa un poco esta enseñanza, que es el de Apolo. Antes de convertirse en el dios del oráculo de Delfos, transformarse en el dios de la luz, de la poesía, de la medicina, de la profecía, eh, Apolo también tuvo que enfrentarse a Pitón. Y esto simbólicamente es enorme, porque también es un proceso iniciático. Pitón ya estaba y habitaba Delfos. La sabiduría de esa serpiente ya existía. El oráculo ya existía. Apolo no lo crea de verdad. En realidad lo que hace es como conquistarlo, que es algo muy de la identidad solar, ¿no? De esta cuestión del héroe, de la conquista, de... Pero después de vencer a Pitón, sucede algo que mucha gente olvida, porque Apolo, al vencer a esa serpiente que es venenosa, tiene que purificarse. Porque incluso la victoria deja secuelas, deja consecuencias. Incluso una transformación, por más que el resultado sea positivo, requiere de una integración, de una digestión. Y eso me parece una enseñanza extraordinaria para esta temporada de eclipses, porque muchas veces creemos que el trabajo termina cuando ya tomamos la decisión, listo, chau, vuelta de página, soltemos. Y no, muchas veces empieza ahí, porque hay que sostenerla, porque hay que integrarla, porque hay que aprender a vivir con esa nueva identidad, porque hay que reconocer lo que se rompió, lo que cambió y rearmarse sin volver a lo mismo, reinventarse. Por eso al comienzo del video te decía que este eclipse no te va a destruir el ego, te viene a regular. Y ahora, para que se entienda mejor, lo quiero explicar desde otro lugar. ¿Sí? Lo quiero explicar desde otro lugar porque esto es importante que lo podamos ver desde distintas ópticas. Cuando hablamos del Sol, a nivel de lo que es el sistema energético de los 7 chakras y demás, estamos hablando del plexo solar, que está en la boca del estómago, que es el centro de la voluntad, ¿sí? De nuestra afirmación, de nuestra capacidad de decidir, del poder personal. Y cuando ese centro funciona desde el miedo, desde la vergüenza, desde la prepotencia, desde la arrogancia, sea porque está inhibido, porque está hipertrofiado, aparece la necesidad de controlar, o la competencia permanente, o la arrogancia, o la prepotencia, o la necesidad de tener razón, de buscar constantemente reconocimiento. En cambio, cuando esa energía asciende hacia el chakra corazón, otro centro muy profundamente ligado a la energía leonina y solar, el poder deja de utilizarse para imponerse, empieza a utilizarse para irradiar, para contagiar esa generosidad, la nobleza, los códigos, los valores, la capacidad de inspirar. Y ahí nace la verdadera autoridad. Y creo que esta es una invitación súper generosa que trae este eclipse para poder soltar el control, porque el poder no controla. La idea es que vos encarnes una conciencia y una presencia que inspire a tu entorno, que enseñe desde el ejemplo, no exigirle al otro algo que vos no sos. Porque esto también va a revelar muchas hipocresías. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque sé que hay muchas personas que están viendo este video y que no están atravesando simplemente un tránsito astrológico, sino que a veces están pasando decisiones que son enormes. Puede ser una separación, un cambio de trabajo, una mudanza, una crisis de propósito, un nacimiento de un proyecto o el final de una etapa que llevan años sosteniendo, porque los eclipses hacen eso también, ¿sí? Y hay algo que aprendí en más de una década haciendo astrología, 14 años ya, es que hay momentos en los que una buena decisión tomada con conciencia te cambia el destino, te cambia la vida y los próximos años que te quedan por delante. Y no todas las decisiones pesan igual, es verdad. Y sí hay momentos bisagra. Y este es uno de esos momentos bisagra. Y creo sinceramente que esta temporada de eclipses, mucha gente va a dejar de ser y va a empezar a ser de otra forma. Por eso quiero contarte algo muy importante. Durante agosto voy a abrir solamente 3 lugares para un acompañamiento completamente personalizado. O sea, no es una consulta, no es hacerme la revolución solar, no es eso. No es una lectura aislada de tu carta natal a ver cómo me va a pegar. Es un proceso pensado para personas que sienten que realmente están pasando un punto de inflexión en su vida. Y en el primer encuentro, obviamente, vamos a estudiar tu carta natal, los eclipses de agosto, los tránsitos, todas las herramientas astrológicas que sean necesarias y vamos a construir una estrategia concreta para atravesar este proceso con claridad
acorde a tu destino, a tu realidad. Y después del segundo eclipse vamos a volver a encontrarnos y vamos a analizar qué ocurrió realmente, porque agosto viene con 2 eclipses, pero del otro te voy a hablar más adelante. Primero pasemos el del 12, el eclipse total de sol, que es un montón. Ahí vamos a analizar lo que realmente se movió, qué es lo que se manifestó en ese movimiento, qué decisiones aparecieron, cuáles son los próximos pasos a dar. Y son solamente 3 lugares, ¿sí? Y esto no lo digo para hacerme así como el ay, Mati, trabajás con poca gente, sos re exclusivo, sos re elitista. No, 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 mi amor. Es que realmente yo me involucro mucho, profundamente con cada uno de los procesos y con las personas con las cuales yo trabajo. ¿Sí? Entonces, si mientras escuchás este video sentiste que este eclipse no solamente habla del cielo, sino que también está reflejando y está sincronizado con algo que está pasando en tu propia vida, podés ver toda la información en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, volvamos al eclipse, porque quiero dejar algo muy en claro. Los eclipses no vienen a castigarte, a darte con un látigo y que sufras y llores por siempre. No. ¿Sí? Van a mostrarte algo que ya no puede seguir siendo igual. Y por eso creo que durante los próximos meses vamos a ver movimientos importantes. Como te dije, a nivel de celebridades, de figuras públicas, artistas, políticos, influencers, personas que durante años han ocupado el centro del escenario, o en un área o en una industria, y que deciden retirarse o pierden influencia o simplemente dejan de representar el espíritu de la época. Porque el poder empieza a redistribuirse y a transformarse, y eso dialoga directamente con Plutón en Acuario. El protagonismo deja de pertenecer solamente a unos pocos y empieza a circular. Y exactamente ese mismo fenómeno va a ocurrir en nuestras vidas, lugares en los que sentíamos que esto tiene que ser así y que yo soy así por todo esto que me pasó. Bueno, no, pues no, mi ciela. Porque te estás perdiendo una etapa de tu vida hermosa por quedarte atado a una herida, por quedarte atado a una soberbia, por quedarte atado a un complejo, por quedarte atado a tu arrogancia. Y exactamente, hay lugares en los que cuando nos atamos a ese lugar pensamos que somos protagonistas, pero estamos perdiendo poder. Y otros donde por primera vez vamos a animarnos a ocupar un lugar que realmente nos corresponde, pero que por ahí nos queda incómodo, sobre todo al principio. Y está bueno que te hagas preguntas con este eclipse. Al eclipse no hay que pedirle certezas, no hay que pedirle rituales, intenciones, no, hay que ser humilde con los eclipses. Porque te vienen a mover cosas que van más allá de tu control y de tu deseo. ¿Qué parte de tu identidad seguís sosteniendo por costumbre? ¿Qué versión de vos ya cumplió un propósito? ¿Qué estás haciendo para ser reconocido? ¿Qué te estás perdiendo? ¿De qué te arrepentís? ¿Por orgullo o por miedo? ¿Por soberbia o por cobardía? ¿De qué te estás perdiendo? ¿Qué te perdiste? ¿Y qué harías si ya no necesitases demostrarle nada a nadie? Esa es la verdadera iniciación de este eclipse. No solamente consiste en convertirte en otra persona, sino en dejar de actuar como alguien que ya no sos. Y si sentís que no necesitas un acompañamiento individual, pero sí querés comprender profundamente cómo funcionan estos procesos y cómo interpretar tu carta y cómo leer los ciclos de la luna, el lenguaje simbólico de la astrología el resto de tu vida y aprender a regularte, porque todos tenemos mecanismos distintos de regulación y la astrología nos ayuda mucho, bien leída, en profundidad, a entender eso, probablemente Maestría Lunar sea un gran paso para vos, porque no nació para explicar este eclipse, pero sí para enseñarte a comprender los ciclos y procesos de tu vida, porque los eclipses pasan, pero bueno, aprender a leer el cielo es una herramienta que te va a acompañar para siempre. Así que si llegaste hasta acá, quiero pedirte 2 cosas. Primero, si este video te aportó valor, déjame un sol en los comentarios, ¿sí? Un emoji de un sol. Quiero saber cuántos de ustedes sienten este eclipse y cuántos de ustedes están sintiendo que esta temporada de eclipses, esta portal entre eclipses, marca un antes y un después en sus vidas, en su forma de abrir el corazón, de amar, de ser. Y cuando termines de verlo, déjame también un corazón. Porque justamente ese corazón es el gran protagonista de este eclipse. No puedes seguir traicionando tu corazón, tapándolo con soberbia, tapándolo con orgullo, viviendo desde el miedo.
Y si conoces a alguien que está atravesando un cambio importante, compartile este video. Por ahí esta información le ayuda. Tal vez así esto le llegue en el momento preciso en el que necesita escucharlo. Los antiguos creían que el sol desapareciendo era el rey de la vida, de la luz, que descendía al inframundo. Pero no era porque perdía su luz para siempre, porque realmente necesita transformarse. Y nosotros estamos viviendo ese exacto proceso, ese mismo proceso. Quizás este eclipse no venga a preguntarte ¿cuánto brillás? Brilla, reina, seguí adelante. ¿Qué clase de persona va a emerger cuando vuelva esa luz? Eso es lo que tenés que preguntarte. Ahí es a donde tenés que apuntar. Y honrar lo que te trajo hasta acá, con amor, con compasión, pero soltarlo. En este nuevo acto que vamos a abrir a partir de que entremos en el mes de septiembre del 2026, con Venus retrógrada, en octubre y noviembre, y es más, te digo, con Marte retrógrado en los primeros meses del 2027, no vas a poder atravesar esos procesos siendo la persona que sos hoy, encarnando el personaje y el guión que tenés hoy. Por eso es importante que des por cerrado este capítulo en tu vida, con amor, con serenidad, con compasión, pero que también te permitas ocupar otro rol, rediseñar lo que sentís que podés dar y darle bola a tu corazón, porque justamente nos quieren desconectar de nuestro corazón, nos quieren en la mente, nos quieren separados, la mente cataloga, nos ayuda a discernir, pero también divide, nos quieren dividir, primero acá, pero acá también hay que escucharlo. Y este es un eclipse que va a alinearnos mucho con eso. Así que si te gustó este video, ya sabes, comentame soles, corazones, y si querés información de alguna de mis formaciones o servicios, tenés toda la data en comentario fijado y la descripción de este video. Te mando un beso enorme, que pases súper bien este eclipse de forma amena, lo más liviano que se pueda, que puedas abrir el corazón y comentame acá cómo lo vas llevando, cómo lo vas sintiendo y guardate este video que te va a servir para el resto del año y para el año que viene también. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por estar ahí del otro lado. Chau, chau.